Bienvenidos de nuevo. Para este cuarto análisis de las guerras carlistas, nos adentramos en uno de los momentos más dramáticos y decisivos del conflicto, la batalla de Luchana. Un momento clave, desde luego. Estamos en el crudo invierno de 1836. Bilbao, el gran bastión liberal del norte, lleva semanas cercada por las tropas carlistas. Dentro de sus murallas, la población está al límite, exhausta por el hambre y el asedio constante. Y hay que recordar que llovía sobre mojado. Exacto. Este no era el primer intento de tomar la ciudad. No, para nada. Bilbao era una obsesión para el bando carlista. Ya lo habían intentado el año anterior, en 1835, en un asedio que terminó, con la muerte de su general más carismático, Tomás de Zumalacárregui. Un golpe tremendo para ellos. Tremendo. Así que este segundo asedio, un año después, tenía un componente de revancha, de necesidad estratégica y hasta de honor. Perder Bilbao por segunda vez sería una humillación. Y para los liberales, la caída de la ciudad, una catástrofe. Una catástrofe absoluta. No solo perderían su principal plaza en el norte, es que la moral de todo el país se vendría abajo. Entonces tenemos a los carlistas, bajo el mando de Vicente González de Eguía, con gente como el general Zaratiegui, decididos a que esta vez la ciudad caiga sí o sí. ¿Sí? Y en el otro lado, la única esperanza para Bilbao es un ejército de socorro liderado por un general que, según dicen, está enfermo, casi en la cama. Baldomero Espartero. El escenario no podía ser más sombrío, la verdad. Y gélido, por lo que parece. De 1836 fue excepcionalmente duro. Nieve, ventiscas constantes, temperaturas bajo cero. Las condiciones eran terribles. Para los dos ejércitos. Y los carlistas habían aprendido del fracaso anterior. Muchísimo. Esta vez establecieron una línea de asedio formidable, casi una fortaleza a cielo abierto a lo largo de las rías del Nervión y Beizábal. Controlando todos los accesos. Todos. Habían tomado los fuertes exteriores de la ciudad con una facilidad que algunos cronistas liberales califican de casi sospechosa. Ese es un punto interesante, esa facilidad sospechosa. ¿A qué se refieren? ¿Incompetencia liberal o es que la estrategia carlista era realmente muy superior? Pues probablemente una mezcla de ambas cosas. El empuje carlista era enorme, ¿eh? Contaban con unos 35 batallones y una artillería muy potente. Ya, quizá hubo algo de exceso de confianza carlista y a la vez una estrategia liberal de ceder terreno para concentrar la defensa en el núcleo urbano, esperando precisamente a ese ejército de socorro. El problema es que ese ejército, el de Espartero, se encontraba al otro lado de una barrera que parecía infranqueable. Totalmente. Y en el centro de esa barrera, como la clave de bóveda de todo, había un puente, el puente de Luchana. Aquí llegamos al nudo de la cuestión. Para quien no conozca la geografía de la zona, ¿por qué ese puente en concreto era tan vital? Pues porque era el único punto por el que una fuerza de infantería y artillería podía cruzar el río Nervión para atacar directamente el flanco de la línea de asedio carlista. Era un cuello de botella. Claro. Y los carlistas lo sabían perfectamente. Lo habían convertido en una pequeña fortaleza, con parapetos, con una batería de artillería que lo barría por completo. O sea, un ataque frontal de día era un suicidio. Una masacre anunciada. Sobre el papel era una posición inexpugnable. Y sin embargo, Espartero decide que esa es la única opción. Entiendo la necesidad, pero atacar de noche, en plena ventisca, suena una apuesta increíblemente arriesgada. Lo era. ¿No había otras opciones? ¿Qué le llevó a una decisión tan extrema? La desesperación. El tiempo se agotaba. Bilbao estaba a punto de rendirse por hambre y los intentos anteriores por otros puntos habían fracasado. Ya. A veces, en la guerra, la opción más audaz es la única que te queda. Espartero entendió que la sorpresa era su única arma y que el mal tiempo, que era un enemigo terrible para sus soldados, podía ser también un aliado. Para ocultar sus movimientos. Exacto. Apostó todo a un golpe de mano nocturno y anfibio. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esa noche. Es 24 de diciembre, Nochebuena, la ventisca arrecia. ¿Cómo empieza la operación? Pues empieza con una maniobra de distracción muy inteligente. Mientras el grueso de sus fuerzas se prepara, Espartero envía al coronel Mayols con una brigada a cruzar otro río más pequeño, el Galindo, Ajá. para tomar la torre de Luchana, en la orilla opuesta al puente. El objetivo era llamar la atención, hacerles creer que el ataque principal vendría por ahí. Una cortina de humo. Básicamente. Y mientras los carlistas miran hacia la torre, ¿Qué pasa en el Nervión?
Pues que ocurre lo impensable. Una flotilla de lanchas, con la infantería, empieza a descender por la ría en silencio, oculta por la oscuridad y la nieve. Increíble. Y al frente iba una lancha cañonera, un pequeño buque llamado Constitución. Su papel fue crucial. Cuando los centinelas carlistas dieron la alarma, ya era tarde. Si les echaron encima. Literalmente. El Constitución se colocó, dice una fuente, a medio tiro de pistola del muelle y desató un infierno. Fuego de metralla, fusilería, barriendo las primeras defensas. Y bajo ese fuego de cobertura, las tropas desembarcan. Exacto. La sorpresa es total. Los primeros defensores carlistas descolocados huyen, y los batallones de asalto, como el de Soria, se lanzan a tierra y cargan contra las posiciones del Monte de San Pablo. Y ahí es donde la batalla se vuelve salvaje, ¿no? Ahí es donde se vuelve una carnicería. Se lucha casa por casa, trinchera a trinchera, en una oscuridad casi total. Las crónicas de la época son muy gráficas. Hay una cita que describe la lucha por dos casas que es estremecedora. Los patios estaban cubiertos de cadáveres y la sangre rojiza y humeante salpicaba la blanca alfombra de nieve. ¡Qué imagen más brutal! Lo es. Y nos recuerda que esto no es una partida de ajedrez en un mapa. Era. Cuerpo a cuerpo. Y aquí es donde los planes se desvanecen y todo se reduce al puro aguante. Claro. Y aquí es donde los carlistas demuestran por qué eran un ejército tan temido. Una vez pasada la sorpresa, se reorganizan y contraatacan con lo que las crónicas liberales describen como una inaudica bravura. La batalla se estanca. Se estanca por completo. Durante horas, en plena noche, se convierte en un caos de fogonazos y gritos. Los soldados apenas se distinguen. Las tropas liberales están exhaustas, heladas, llevan 8 horas de combate. La ofensiva está a punto de fracasar. Un momento. Si los liberales estaban agotados, helados y estancados, ¿cómo es posible que la situación cambiara? Parecía que el asalto se iba a ahogar en la orilla. Aquí es donde la historia se mezcla con la leyenda. Hacia las 12:30 de la noche, con todo en punto muerto, Espartero, que seguía el combate desde la retaguardia por sus dolencias, toma una decisión. ¿Qué hace? Se levanta de la cama, monta a caballo y, acompañado de su estado mayor, cabalga hasta la primera línea de fuego. Espera, ¿esto es real o es parte del mito que se construyó después? Que un solo hombre, por muy general que sea, aparezca y cambie el curso de una batalla así. Suena casi cinematográfico. Es una pregunta muy pertinente. Sin duda, la propaganda liberal posterior embelleció el momento, pero no hay que subestimar el impacto psicológico. A ver. Imagina esos soldados. Llevan horas luchando en el infierno, creen que todo está perdido, y de repente ven aparecer entre los fogonazos a su comandante en jefe. Les da un nuevo propósito. Les hace sentir que la victoria aún es posible. No es tanto una genialidad táctica en ese momento, sino un golpe de efecto moral de un valor incalculable. Entonces, su presencia electriza a las tropas. Las electriza. Encuentran fuerzas de flaqueza y, con Espartero liderando personalmente la carga, lanzan un último y desesperado asalto. Y esta vez sí funciona. Esta vez sí, rompen definitivamente las defensas carlistas. Al amanecer del día 25 de diciembre, Navidad, los soldados liberales coronan las alturas del Monte Banderas. La línea carlista se ha derrumbado. Bilbao está a la vista. Bilbao está salvada. ¿Y la retirada carlista fue ordenada o fue una desbandada? Fue una desbandada bastante caótica. Huyeron por los puentes de San Mamés y Oleviaga. Se salvaron de un desastre aún mayor porque la caballería liberal no pudo actuar. ¿Por qué? Por la oscuridad y el terreno que estaba impracticable por la nieve y el barro. Curiosamente, la guarnición de Bilbao tampoco hizo una salida para atacar por la espalda, seguramente confundida por el caos. Pero el objetivo principal estaba cumplido. El cerco se había roto. Y los víveres podían por fin entrar en la ciudad. Una victoria militar enorme, sin duda. Pero has insistido en que las consecuencias más importantes fueron políticas. Vamos a explorar eso. Sí, porque aquí es donde cambia todo. ¿Qué pasa en los días posteriores a Luchana? Lo primero, y más inmediato, es un subidón de moral gigantesco en el bando liberal. Llevaban una mala racha con la sensación de que la guerra en el norte estaba estancada. Y Luchara demuestra que no es así. Demuestra que el ejército carlista no es invencible. Pero lo más trascendental es lo que ocurre con la figura de Espartero. Se convierte en un héroe nacional. En el héroe nacional, el salvador de Bilbao. Su prestigio se dispara a cotas nunca vistas. Hasta entonces era un general competente, pero uno más.
A partir de aquí es la figura indispensable. El único capaz de ganar la guerra. Y él es muy consciente de esto y sabe cómo utilizarlo políticamente. Esta batalla es la que pone los cimientos de su futura carrera, la que le llevará a ser regente de España. Claro, de ahí viene su título. Exacto. No es casualidad que su título más famoso sea el de Duque de la Victoria. Luchana es, digamos, el mito fundacional de Espartero. Y es un mito que cala hondo, no solo en la política. Has mencionado que Benito Pérez Galdós inmortaliza esta época en sus episodios nacionales. Sí. ¿Qué vio él en Luchana? No era precisamente un admirador del militarismo. No, en absoluto. Galdós a menudo era crítico con los militares, pero en los episodios su mirada es la del gran novelista de la historia. Entiende que más allá de las ideologías, estos conflictos estaban llenos de una épica humana tremenda. Vio el drama perfecto. Una ciudad al límite, un general enfermo, una batalla imposible en Nochebuena, el heroísmo, la brutalidad. Era material narrativo de primer orden para explicar el alma de la España del siglo XIX. Entonces, si miramos el panorama general, Luchana fue realmente un punto de inflexión. Sin ninguna duda. Salvó a Bilbao y creó una figura política que dominaría la siguiente década. Para los carlistas fue un golpe durísimo. Perdieron la iniciativa, hombres, material. Y sufrieron un revés moral importante. Muy importante. Provocó disputas internas, búsqueda de culpables. Pero, y esto es clave, no fue el final de la guerra, ni mucho menos. Para nada. De hecho, la derrota de Luchana les obliga a replantearse su estrategia. Se dan cuenta de que una guerra de asedios en el norte quizás no es el camino. Necesitan un golpe de efecto todavía mayor. Algo que cambie el curso de la guerra de forma definitiva. Y esa reacción no se haría esperar. Sería posiblemente la jugada más audaz de todo el conflicto. Y con eso nos dejas en vilo. En nuestro próximo análisis seguiremos los pasos de esa respuesta carlista. La llamada Expedición Real de 1837, cuando el propio pretendiente, don Carlos, marcha con su mejor ejército hasta las mismas puertas de Madrid. ¡Wow! Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué es más decisivo en una guerra civil? ¿Una gran victoria en el campo de batalla como Luchana, que salva una ciudad y crea un héroe, o la capacidad de llevar la amenaza hasta el corazón mismo del poder enemigo, como intentaron los carlistas justo un año después?